Bienvenidos, muy buenas noches. Estamos aquí para esta clase de discipulado y estoy haciéndolo con el micrófono para que no se cuele los sonidos exteriores, especialmente el aire acondicionado. Pero es una bendición poder estar reunidos, es una bendición poder estar hoy listos para esta clase. Usted viene con toda su energía, con todo su deseo de aprender cosas del Señor. Amén, gloria a Dios. Lo mismo esperamos que aquellos que nos están viendo a través de las redes puedan decir exactamente lo mismo, es decir, que están listos en su casa o donde quiera que esté. Quiero invitarle a que se pongan de pie y vamos a orar. Necesitamos orar para pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que guíe esta clase. Amado Padre, venimos dándote gracias, toda la gloria y la honra es para ti. Tú eres el Dios de nuestra vida. Y de ti aprendemos, Señor. Por eso te pedimos que esta noche seas tú guiando nuestra vida, transformando nuestra mente para que nos parezcamos más a Jesús. Queremos aprender de tu palabra. Lo que tú nos enseñas es bueno para nuestra vida y por eso, Señor, te pedimos que nos ayudes a quitar de nuestra mente toda preocupación, todo interés, todo aquello, Señor, que nos pueda distraer de tu palabra, porque queremos crecer en ti, aprender más de ti. Señor, ayuda también a aquellos que están en línea para que esta enseñanza llegue hasta sus hogares o donde quiera que estén y allá puedan aprender. Lo pedimos en el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden tomar asiento. Qué bueno que comenzamos la clase hoy. Como siempre vamos a hacer un breve repaso. Recuerde que estamos estudiando el tema de la Biblia. Como siempre, ya lo dije, voy rápidamente. Las metas frente al tema de la Biblia es reconocer el poder espiritual de la palabra. Hay un poder espiritual. Recuerde que lo dijimos ya clases atrás, de que la palabra y el Señor son uno solo. No se separa la palabra de Dios. Él y su palabra son la misma persona. Jesús es el mismo que el Padre, es el mismo que el Espíritu Santo, pero también la palabra y el Señor son lo mismo. Necesitamos conocer el valor, o sea, que en cada uno de ustedes se despierte ese deseo de conocer el valor incalculable. No tiene precio conocer la palabra de Dios. Si hay algo que debería ser parte de nuestra vida, ojalá desde que nacemos, es aprender la palabra de Dios y conocer sus principios, pero también sus promesas. Y de la misma manera, aprender y conocer los pensamientos y la voluntad de Dios para nosotros. ¿Estamos ahí? En clases anteriores estuvimos viendo acerca del Antiguo Testamento. La clase pasada estuvo centrada en el Nuevo Testamento. Vimos básicamente que Jesús es el cumplimiento profético de todo lo que había sido establecido en el Antiguo Testamento. En Jesús se cumple toda profecía. Estuvimos evaluando el contexto sobre el cual se movilizaba la gente que vivió durante el tiempo del Nuevo Testamento. Y estábamos diciendo cosas como, por ejemplo, que Dios había hecho un silencio por 400 años, que había un dominio extranjero de los romanos. Recuerden que ese pueblo estaba subyugado. Puede ser que tenían la misma fe, puede ser que mantenían sus mismas creencias, pero estaban esclavizados, tenían que pagarles impuestos a ellos, dependían absolutamente de todo lo que los romanos pudieran hacer y eran esclavizados también para el tema del trabajo. Así que vivieron un dominio de los romanos. Recordemos también que dijimos que los romanos estuvieron no tanto en Israel o en la parte, digamos, de Palestina de ese entonces, sino en el dominio general estuvieron cerca de 1000 años. O sea que el dominio romano, y todavía vemos la influencia romana en nuestra cultura. Se habla de la iglesia católico-romana. Así que todavía llega la influencia de los romanos hasta este tiempo. Vimos también que había un pueblo que era religioso y sus religiosos sacaban ventaja del pueblo. No solamente tenían el dominio del pueblo romano, sino también el dominio de sus religiosos que sacaban ventaja de ellos. Se aprovechaban, usted lo lee en la Biblia,
de las viudas, se aprovechaban de los pobres, de los huérfanos, y eso lo vino a demandar Jesús. Vimos el contenido del Nuevo Testamento, yo no me voy a centrar ahí, porque eso lo vimos. Si usted quiere volverlo a ver, está la clase en YouTube, puede verlo la semana pasada, la clase de la semana pasada está allí, usted la puede ver. Amén. Y vamos a centrarnos más bien en la nueva clase. Pero dijimos que había unos versículos de estudio. Versículos de estudio. ¿Quién los estudió? ¿Quién dijo yo? Amén. Vamos a leer entonces Juan 10, del 28 al 30. Está muy claro, este es Jesús hablando y está diciendo con toda certeza de que a los que el Señor le entregó, a los que son de Él, nadie se los va a arrebatar. O sea que usted tiene que tener la certeza de que usted no depende del mundo, usted no depende del diablo, usted no le cree al diablo, usted le cree a Dios. Y el Señor dice que somos de Él y que nadie tiene el poder para arrebatarnos de sus manos. Eso está establecido en todo lo que tiene que ver con el Nuevo Testamento. Cuando usted tiene a Jesús en su corazón, en el Nuevo Testamento se establece con claridad el dominio y la soberanía y el reinado de Jesús sobre nosotros. Así que eso tienes que tenerlo absoluta, completa y totalmente claro en tu mente y en tu corazón. Amén. Marcos 10, 27. Enrique está que se habla. A ver. Jesús mismo está diciendo que no hay nada imposible para el Señor. Quiere decir que para nosotros en la tierra hay muchas cosas que no podemos hacer. Tú y yo somos limitados. Yo no sé tú, pero yo soy limitado. Yo tengo una limitación, mi mente llega hasta un punto, mis fuerzas llegan hasta un punto, pero tenemos un Dios que está establecido en la palabra, que Jesús mismo lo ratifica si decimos que en el Nuevo Testamento se cumplió la palabra profética en Cristo Jesús. Quiere decir que lo que Él dice es la verdad. Y Él dice que no hay nada, absolutamente nada imposible para Dios. Muy bien. Mateo 10:38, ¿quién lo tiene? El que no toma su cruz y no va en pos de mí, no es digno de mí. ¿Qué podemos decir de eso? ¿Ustedes qué opinan? ¿A qué se refiere el Señor con eso? Negarnos, ¿qué significa? Pero es más que incluso renunciar al pecado, es más que eso. Hay más. Cuando dice que nos neguemos a nosotros mismos, mire, hay un tema que todos tenemos que comprender y es el tema del libre albedrío. Cuando Dios creó al hombre, lo creó con libre albedrío, que significa que nosotros podemos tomar nuestras propias decisiones. Eso se llama el poder volitivo. Yo puedo pensar y tomar las decisiones por mí mismo. Cuando Jesús dijo, el que no toma su cruz y me sigue, significa que el Señor murió en una cruz y lo entregó todo allá. Él entregó su identidad. Estuvo en el jardín de Getsemaní, recuerde, dice que estuvo clamando, llorando con lágrimas de sangre y al final las palabras claves fueron estas: Señor, Padre, no se haga mi voluntad sino como tú quieres. En otras palabras, Él estaba diciendo, el libre albedrío que tenemos como seres humanos, yo lo rindo ante ti. No es lo que yo quiera, es lo que tú quieres. Entonces, cuando Jesús dice que tomemos la cruz y lo sigamos a Él, lo que nos está queriendo decir es que nosotros renunciamos a nuestra voluntad, mucho más que renunciar al pecado, es a la voluntad, a nuestros deseos, a nuestros planes, a todo lo nuestro, que renunciemos a eso y podamos seguir al Señor.
Eso significa crucificar nuestra vida natural para poder vivir. ¿Es fácil? No lo es. No lo es, y mucho menos en estos tiempos donde hay tanta influencia, donde hay tantas cosas que nos entretienen y que nos llaman la atención, que quieren distraernos de la vida. Pero yo les quiero recordar algo. Ningún entretenimiento, ninguna propiedad, ni su casa, ni su carro, ni su ropa, ni absolutamente nada, ni el vecino, ni la vecina, ni el papá, ni la mamá, a nadie el día que usted se vaya de esta tierra se lo va a poder llevar. Usted no se lleva nada. Por lo tanto, yo tengo dos opciones: o sigo el camino del mundo, y la palabra de Dios nos dice que si sigo el camino del mundo voy camino a la perdición, o sigo el camino de Dios. Y en el camino de Dios yo tengo que crucificar mi vida y decirle: Señor, yo te sigo a ti, con la promesa de que todos aquellos que recibieron a Jesús, como lo leíamos en Juan 10:28, todos no nos vamos a perder si estamos en Él. Es una promesa poderosa. Amén. Gloria a Dios. Romanos 10:9. Muy bien, si confesares ¿con qué? Con la boca que ¿quién es el Señor? Que Jesús es el Señor. Y si lo crees con todo ¿qué? El corazón. Ok, entonces, ¿qué viene primero, la confesión o la fe? Pues ahí está en ese orden. Pero si yo no creo en mi interior, por más que yo lo diga con mi boca, por eso el Señor dice: y creyeres. Si no creo en mi corazón, por más que yo lo diga, usted puede decir lo que quiera. Usted puede repetir esa oración todas las veces que usted quiera. La podemos orar todos los domingos, los martes, incluso diario, si usted quiere. Pero eso no tiene poder a menos que usted crea con todo su corazón que Jesús es el Señor. La clave para ser cristianos es creer que Jesús es el Señor. ¿Y cuál es la evidencia de que una persona aceptó a Jesús? ¿Cuál será la evidencia? Una de las evidencias, una muy notoria: el cambio de estilo de vida. Porque dice claramente Pablo que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hay un cambio de estilo de vida. No es automático. La persona no deja de ser su antigua identidad de la noche a la mañana. Muchos sí, pero eso es un milagro que Dios hace. La verdad es que la mayoría trabajamos por procesos. Dios trabaja en nuestra vida por procesos. Si usted quiere tomar nota, escriba eso. Dios trabaja en tu vida por procesos. Usted me va a decir: pero pastor, a mí no me gustan los procesos. Bueno, a mí tampoco, pero eso es lo que el Señor hace. Él trabaja con procesos. Acá hay una enfermedad, los hijos hacen lo que uno no quiere, los negocios no siempre funcionan como uno espera, la salud no siempre está bien en nuestra vida, las cosas que planeamos no salen como las planeamos. Hay muchísimas cosas que no salen como nosotros esperamos, y el Señor trabaja en procesos en nuestra vida. Quiere decir que yo tengo fe. ¿Por qué? Porque Él mismo dijo que confiáramos porque Él había vencido al mundo, que confiáramos porque Él y su voluntad era mejor que la nuestra, que confiáramos en Él porque Él sabía que era lo mejor para nosotros. Así que todas estas cosas están reveladas en el Nuevo Testamento, porque como lo leíamos, todos estos son versículos del Nuevo Testamento, de los Evangelios y de una carta de Pablo a los romanos. Pero hoy quiero hablarles de algo, porque siento que antes de entrar a hablar específicamente de los evangelios, necesitamos conocer un poco más a fondo el contexto histórico de cómo se mueve la palabra de Dios. Vimos un poco en el video la semana pasada, que fue muy ilustrativo, pero hoy quiero llevarlos en un paseo diferente. Quiero llevarlos a través un poco de la historia
que nos permite comprender con mayor claridad cuál es el plan de Dios, dónde estamos y para dónde va todo este mundo, todas las cosas que existen. Amén. ¿Usted está listo para esa aventura? Espero que usted lo disfrute tanto como yo disfruto mucho esto. Para mí enseñar, primero enseñar es un placer y segundo, enseñar la palabra doblemente, porque es una forma en que yo me entrego a ustedes y yo les doy lo que el Señor ha puesto en mi corazón. ¿Estamos ready? Muy bien. Pregunta para todos ustedes. ¿Sabes cuál es el significado bíblico de la palabra evangelio? ¿Quién me sabe decir? Significado bíblico de la palabra evangelio. ¿Sí? Relación del hombre con Dios. Buenas noticias. Buenas noticias. Bueno, definitivamente tiene que ver con buenas noticias. La palabra evangelio viene de una palabra griega que se llama euangelion, que significa un buen anuncio o una buena noticia. ¿Qué pasa? Que en esa época utilizaban esa palabra cuando, por ejemplo, venía un edicto del rey. Entonces, algo que el emperador o alguien venía a dar como noticia, lo llamaban, aquí viene un euangelion. Traducido al español, aquí viene un evangelio, aquí viene la palabra. Y si ustedes leen en el Nuevo Testamento, Pablo en algún momento dice que no les enseñen otro evangelio distinto de Cristo resucitado. Si nosotros hacemos relación con eso, quiere decir que existen otros evangelios que no son los evangelios. Existen otras noticias que se dieron en esa época que no son los evangelios que Dios mismo ha querido entregarnos. Entonces, hay una buena noticia que, como les digo, se utilizaba cuando un mensajero traía una buena noticia de otros lugares. En la Biblia se utiliza para resaltar el significado de que no es exactamente una religión, porque algunas personas confunden la palabra evangelio con religión. De hecho, a los cristianos en algunos lugares los llaman evangélicos. ¿Se ha escuchado eso? Les dicen evangélicos, como si los evangelios fueran una religión, pero no es así. Lo que pasa es que quizás están haciendo referencia de que los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son las buenas nuevas de Jesús, y entonces se ciñen a eso. Pero no es correcto llamarnos evangélicos. Hello. No es correcto llamarnos evangélicos. No es incorrecto tampoco, pero no quiero que nosotros tengamos esa mente, eso en nuestra mente, de que nosotros somos evangélicos. No, nosotros tenemos una relación íntima y personal con Jesús y eso es lo que nos distingue, amén. Nuestra relación íntima y personal con el Señor es la que nos abre las puertas a todo lo que Dios ha prometido sobre la tierra. No necesita llamarte ni evangélico ni con ninguna denominación, que ese es otro error. Algunas personas dicen, no, yo no soy evangélico, yo soy, por decir algo, yo soy metodista, o yo soy bautista, o yo soy pentecostal. Eso no debería llamarnos así, porque eso lo que significa es que una denominación escogió algo de la Biblia y dijo, esto es lo que hay que creer. Nosotros deberíamos llamarnos los hijos de Dios que seguimos la Biblia completa, lo que está escrito en la palabra, lo que Dios determinó en su palabra. Deberíamos llamarnos los bíblicos más bien. Ese sería como un nombre más apropiado, ¿verdad? Cristianos, claro, cristianos es una buena palabra. Cristianos porque creemos en Cristo. La Biblia simplemente significa que somos seguidores de Cristo, pero es una buena palabra. Esa sí nos identifica. Y no creyentes, ojo, no quiero decir que la palabra creyente sea mala. La palabra creyente es una buena palabra, pero es que si usted es budista, usted puede ser un creyente, ¿sí o no? O sea, todo el que no es ateo es creyente. La pregunta es en qué creo. Entonces, es mejor llamarnos cristianos más que creyentes. ¿Estamos ahí?
Ahora, nosotros hablamos de las buenas noticias que recibimos por la obra de Jesús. Y como decimos que la Biblia toda es un reflejo de Jesús, entonces nosotros perfectamente como cristianos, como seguidores de Jesús, podemos decir que las buenas noticias tienen que ver con Jesús. Amén. Muy bien, entonces, por lo demás, el Evangelio de Dios es mucho más que los 4 evangelios. O sea, las buenas noticias de Dios es mucho más que hablar de los 4 libros o de las 4 buenas noticias de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Tenemos que decir que son las buenas noticias de Dios para toda la humanidad que se iniciaron cuando. Tengamos eso en nuestro corazón. Cuando el Señor creó los cielos y la tierra y nos creó a nosotros, ahí comenzaron las buenas noticias. O sea que tenemos que decir que toda la historia de nuestra relación con el Señor, desde antes de que naciéramos, tiene que ver con buenas noticias. Cuando tú naciste, hubo una buena noticia, naciste, amén. Usted está alegre de estar vivo. Y debería darte más alegría todavía de saber para dónde vas. Porque no solamente naciste un día, sino que un día aceptaste a Jesús en tu corazón. Y hoy en día puedes decir, yo sé que voy para el cielo, sin lugar a dudas. Trajeron su Biblia, ¿verdad? Qué bueno, y espero que los que están en línea también tengan su Biblia a la mano. Gloria a Dios, ahí saludamos a quienes están en este momento conectados, que están escribiendo. Gálatas 3:8. Gálatas 3. Espero que se esté escuchando bien lo que estamos tratando de transmitir el día de hoy. Gálatas 3:8, ¿quién dijo yo? A ver, Adriana, sí. Muy bien. Entonces, dice la carta que había una buena noticia, una buena nueva, un buen evangelio, ¿sí?, que se le entregó a Abraham. Recuerde que Abraham es el patriarca donde nace todo el pueblo de Israel, donde nace básicamente toda esta relación de los judíos y luego los judeocristianos. Entonces dice, en ti serán benditas todas las naciones. Ya había una buena noticia del Señor desde el Antiguo Testamento y se lo hizo saber a Abraham. Apocalipsis 14:6. Apocalipsis 14:6. Muy bien, ¿quién dijo yo? La Biblia más rápida del oeste. Uno solo, uno solo. Sí, dale. Mire qué interesante. El apóstol Juan, cuando está recibiendo la revelación de aquello que iba a ser al final, el tiempo final, dice que había en medio del cielo otro ángel. Él vio varios ángeles, aquí vio otro ángel. Dice que tenía el evangelio, ¿qué? Diga conmigo, eterno. En otras palabras, aquí se ratifica lo que yo les expliqué más atrás, un momento atrás. Aquí se ratifica de que el evangelio, las buenas noticias de Dios son eternas. Si son eternas, significa que existieron antes, existen hoy y van a existir eternamente. Amén. Porque tenemos la tendencia a pensar de que algo es eterno porque pensamos de aquí en adelante. Pero realmente lo que es eterno significa que está desde el principio y va a estar hasta el final. Eso es el verdadero significado de la palabra eterno. ¿Estamos ahí? Bueno, va una pregunta un poco más complicada para ustedes. ¿Qué significa bíblicamente la palabra exegesis o exégesis? Se puede pronunciar de la misma forma, o exégesis o exegesis.
curioso porque yo siempre he dicho exegesis y resulta que se puede decir exégesis también. Pero como sea. ¿Quién sabe decir qué es? Qué bueno, gloria a Dios. ¿Quién levantó la mano? ¿Quién dijo yo? ¿De dónde está leyendo? Muy bien. Es el acto, la exégesis, es el acto de extraer el significado de cada parte de un texto en particular. En nuestro caso, la exégesis es bíblica. Quiere decir que buscamos extraer el significado de cada parte del texto en particular. Ahora, cuando se predica, normalmente, ¿cómo se predica? Se predica de una manera exegética. ¿Qué quiere decir? Que se toman porciones de la palabra y se entregan a una audiencia, a un grupo de cristianos que se reúnen el domingo a recibir la palabra. Estamos ahí. Normalmente no se hace un estudio el domingo, lo que se hace es más bien una exégesis, porque se coge una porción o algunas porciones y sobre esa porción se desarrolla todo un contenido que el Espíritu Santo le inspira al pastor o a la pastora o al ministro, a quien esté predicando. ¿Estamos ahí claros? ¿Ok? Entonces la exégesis es una parte. Ahora le hago otra pregunta. ¿Cuál es el significado de la palabra hermenéutica? Y se van a confundir porque algunas personas dicen, no, pues como que es lo mismo. Quiero que me ponga mucha atención porque si no pone atención se va a confundir. La exégesis es una parte. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es hermenéutica? Hermenéutica. ¿Quién dijo yo? La interpretación. Bueno, eso es como lo mismo que estábamos diciendo. Pero tiene que ver con interpretación. Lo que pasa es que la hermenéutica estudia la interpretación, llamémoslo holística, completa. Tiene que ver con contexto. ¿Con qué cosas? Con el contexto histórico, con la gramática, con el género y con el contexto literario y mucho más. Por ejemplo, usted no puede comparar los salmos con el Evangelio de Mateo, porque no hay comparación. Los salmos están escritos en rima. Los evangelios están escritos de forma narrativa, quiere decir están contando una historia. ¿Ok? ¿Estamos? Pero es muy importante para nosotros los cristianos que comprendamos el contexto histórico. Yo no sé, y quiero darles claridad porque me importa que ustedes comprendan esto. ¿Es válido que una mujer predique o no la palabra de Dios? ¿Sí o no? ¿Por qué? Si la Biblia dice que no le es permitido a la mujer enseñarle a los hombres. ¿De cuál contexto? Claro, de eso se trata. Entonces resulta que cuando hay un espíritu religioso, el espíritu religioso hace que la persona no entienda la palabra de Dios en su contexto hermenéutico, sino que se queda solamente en la exégesis, quiere decir en lo que dice particularmente el versículo. Entonces cuando yo me quedo solo con lo que dice el versículo, pero no estudio el contexto completo, me estoy perdiendo de la posibilidad de comprender el valor de la escritura. Pensemos, ¿cómo eran las mujeres de esa época? ¿Quién me sabe decir? ¿Cómo eran? ¿Qué se imagina usted? ¿Cómo eran? Pues sí, eran mujeres como ustedes las que están aquí, pero ¿cómo eran? En general, en la época bíblica, digamos, el tiempo de Jesús y el tiempo de los apóstoles, ¿cómo era la mujer?
Una cultura recatada, ¿qué más? Número 1, la mujer no sabía leer ni escribir. Empiece por ahí. Número 2, a los jóvenes les enseñaban la palabra, a las mujeres no. Quiere decir que las mujeres no comprendían lo que decían las escrituras porque no les permitían aprender como aprendían los hombres. Entonces yo me imagino el lío que se armaba en Corintios, el lío que se armaba en Éfeso y en todos estos lugares cuando las mujeres sacaban a relucir su Eva, aquella mujer rebelde que hay y dice yo quiero enseñar porque yo también soy mujer, y se levantaban estas mujeres. Entonces Pablo, ¿qué le tocó decir? No, y el apóstol Pedro, ¿qué les tocó decir? No, ustedes no pueden predicar la palabra, porque ustedes no es que no, por el género no puedan, es que no están preparadas. Y aquí quiero agregar esto, tome atención a esto. El hombre que no esté preparado no debería predicar la palabra tampoco. Pero bueno, por eso, solo uno. Yo quiero decirle algo, el hombre y la mujer para predicar la palabra tienen que estar preparados en la palabra, tienen que tener la revelación del Espíritu Santo, tienen que haber sido llamados a predicar la palabra, que esto no es un juego, profesión tampoco. Hablaba con, tal vez con Enrique, hablábamos el domingo, hablábamos con un grupito de personas que estábamos allí acerca de eso. El ser predicador, el ser pastor es un llamado, no es una profesión. Aunque le enseñen a usted a ser pastor, la única manera verdadera de ser pastor o predicador es cuando usted tiene el llamado de Dios para eso. Y el Señor claramente tiene un ministerio para todos. Tú y tú y tú y tú y todos los que están en línea tienen un llamado de Dios. Pero no todos tienen el llamado a ser pastores o predicadores o maestros o apóstoles. No todo el que se llama apóstol es apóstol. No todo el que se llama maestro es maestro. Ni todo el que conoce la Biblia está listo para predicar. Es importante que comprendamos eso. ¿Estamos? Así que, para poder comprender bien la escritura, tenemos nosotros que ver el contexto en general, con mucha claridad el contexto histórico. ¿Sí? Hoy en día la mujer es una mujer, las mujeres se educan, van a la escuela, aprenden, tienen la posibilidad de leer y escribir. En esa época no. Así que había otra serie de costumbres, no me da el tiempo de enseñarles, pero la mujer tenía que caminar detrás del hombre, por lo menos 3 pasos atrás. El hombre era el que llevaba la batuta de todo y las mujeres iban atrás. A la mujer no se le permitía hablar con los hombres. Por eso cuando Jesús estaba hablando con la mujer del pozo, con la samaritana en el pozo, los discípulos, ¿qué hicieron? Se sorprendieron. Primero porque era una mujer con la que estaba. No se le permitía a los judíos hablar con una mujer. Y segundo, o a una mujer con un hombre más vale. Y segundo, estaban solos. Entonces ellos se sorprendieron porque dijeron, ¿qué hace el Señor hablando con esta mujer? Escúcheme bien, el contexto histórico es muy importante y el contexto demográfico y lo que estaba pasando en esa época es muy importante para poder comprender la Biblia. Quiero ser claro. Eso no significa que nosotros le podemos dar la interpretación que queramos. Eso no significa una carta abierta para que entonces cada quien interprete las cosas como quiera. No. Eso significa que yo necesito el poder del Espíritu Santo en mi vida para comprender, porque eso está escrito en la palabra. Dice que el Espíritu Santo nos revelará las cosas que necesitaremos saber. Así que cuando leas la Escritura, pídele al Espíritu Santo que te revele lo que necesitas saber en ese momento. Y tengamos ese respeto por la palabra. No digo temor de que, ay no, yo recuerdo cuando era niño, más niño que ahora, ¿no? Sí. Cuando estaba bien niño, yo recuerdo que
tener una Biblia era como tener un misterio, al menos en mi casa, en nuestra familia. Tener una Biblia era como algo misterioso, o sea, la Biblia se veía como algo misterioso. ¿Cuándo pasó eso? En la época del oscurantismo. Resulta que la Iglesia Católica decidió quemar todos los escritos, que solamente aquellos que tenían el manto sacerdotal o que estaban bajo la orden de la Iglesia romana eran los que podían leer la palabra. Entonces mandaron a quemar todos los libros, y en la época de los ni hombres ni mujeres pudieron leer libros. Se perdió. Los que leían lo hacían a escondidas. Desde ahí nace ese temor de que solamente la clase o aquellos que tienen una unción especial eran los que podían leer la palabra. Qué error y qué hueco tan grande en la historia le hicieron a las cosas del Señor. Gracias a Dios que hoy tenemos los celulares y que la Biblia está con todos los idiomas en un celular, en una tableta, en una computadora, que hoy podemos compartirla, que está en papel y que está en papel fino y barato y que podemos regalarla. Gracias a Dios que hay esa libertad. Usted puede decir amén. Ahora lo que necesitamos es que la gente no solamente la tenga en su celular, sino que la lea. Alabado sea mi Señor. Estamos claros en el tema hermenéutico. La exegesis y la hermenéutica, la diferencia. ¿Ok? Muy bien. Importante todo esto. Ahora, todos tenemos una cosmovisión. Y cuando hablo de cosmovisión, me refiero a la percepción que tenemos del mundo, a la percepción que tenemos de la vida, que la traemos por nuestra educación, por nuestra familia, por el lugar donde nacimos, por la influencia que vivimos en ese lugar, y eso nos da a nosotros una forma de ver la vida. La verdad es que todos tenemos formas equivocadas de ver la vida. Existe una sola persona que tenga la cosmovisión completa, solo Jesús. La cosmovisión de lo que Dios quiere, solo la tuvo Jesús, la tiene el Espíritu Santo. Nosotros tenemos una cosmovisión, es decir, una capacidad de ver y evaluar lo que hay a nuestro alrededor, limitada por quienes hemos sido durante toda nuestra vida hasta el día de hoy. Lo que tú interpretes de la Biblia va a pasar por tus creencias, va a pasar por lo que te enseñaron, va a pasar por lo que tú percibes de las cosas. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos con un médico dice: yo no puedo creer en lo que dice la Biblia. Dice la Biblia, no tiene lógica, porque su cosmovisión, la manera de ver el mundo, tiene que ver con la lógica que aprendió cuando estudió medicina, o un ingeniero, o un arquitecto, un abogado. Por eso Pablo fue tan sabio cuando dijo: yo doy por perdido todo lo que aprendí, con tal de vivir a la manera de Dios y solamente conocer el Evangelio. Eso lo dijo Pablo, dijo: lo doy perdido todo. Y Pablo era un erudito, Pablo era un sabio. Y la lucha que tenemos hoy en día es esa. La batalla de la mente tiene que ver con eso. Lo que te acostumbraste a hacer, las experiencias que viviste, eso te da una cosmovisión. Le doy un ejemplo, ya le voy a mostrar con más claridad esto, pero le doy un ejemplo. Una mujer que fue violada cuando fue una niña, va a tener una cosmovisión siempre de proteger su vida. Va a estar siempre a la defensiva. Siempre, a menos que el Señor haga un trabajo en su vida, va a estar siempre a la defensiva. Yo no me dejo, no me vuelvo a dejar, esto que me pasó no me vuelve a ocurrir, por sobre mí nadie vuelve a pasar. Lo que quiero decirles es que hay una cosmovisión. Aquella cosmovisión nos permite a nosotros identificar: si estoy en el primer piso, mi visión será limitada. Si estoy en un piso 103 como este, desde el Empire State, estoy con una visión mucho más amplia. Y si estoy en un avión, tengo una visión todavía mucho más amplia. Y les decía
que la manera en la cual funcionan las cosas de Dios en nuestra vida es a través del crecimiento espiritual. Y un crecimiento espiritual solo se da en la medida en que nosotros tenemos una cosmovisión más grande de las cosas de Dios. Podemos ver la vida de una manera diferente, tenemos una óptica distinta. No vemos solo el piso y no sabemos 3 versículos, sino que subimos y ya tenemos es profundización. No sabemos el versículo, pero tenemos también la revelación. O nos vamos más arriba, donde la revelación es todavía más profunda. ¿Estamos claros? A eso me refiero yo con la cosmovisión. Espero que se estén escuchando ahora. Gloria a Dios. ¿Cómo se estudia entonces la palabra de Dios? La palabra de Dios se estudia bajo el principio de la elección. Diga conmigo, principio de la elección. ¿Y a qué me refiero yo con el principio de la elección? Es que es una decisión única y personal. Creer que la Biblia es la palabra de Dios. Para mucha gente la Biblia es un libro bonito, bien escrito. Para otras personas es un libro que trae historias. Para otras es un libro muy aburrido. Para otras es simplemente un libro más y lo colocan ahí en el estante con todos los demás de negocios, de economía, si es que lo tienen ahí. Para otros no tienen ningún valor. Por lo tanto, la única manera de interpretar la Biblia y de ver las cosas a la manera de Dios es sí y solo sí. Yo elijo creer que la Biblia es la palabra de Dios. Decido creer que es Dios el que la escribió y que en ella están involucrados sus propósitos para todas las áreas de mi vida. Si usted cree eso, la Biblia cobra vida para usted. Quiere decir que no es solo un solo libro, es la palabra de Dios vivo. Ahora, los cristianos tenemos que decidir eso, creer en la palabra de Dios, que es totalmente verdadera, de Génesis hasta Apocalipsis. No hay una sola cosa que esté ahí que no sea verdad. Ay, pastor, es que yo no puedo creer que el sol se hubiera parado. No, yo no puedo creer eso. Yo no puedo creer que se hubieran caído los muros de Jericó solo porque le dieran las vueltas y después pegaran un grito y tocaran la trompeta. Yo no puedo creer eso, pastor. Ok, entonces usted ha elegido no creer la palabra. Es así de simple. El cristiano verdadero decide, elige creer que la palabra de Dios es toda verdadera. Es la palabra de Dios y que contiene la revelación de todo lo que necesitamos saber en este mundo. Usted puede aprender de astrofísica, usted puede aprender de matemáticas, usted puede aprender de geografía, pero todas esas son cosas que se quedan aquí. Lo único que es eterno es la palabra de Dios. La palabra de Dios es eterna, fue, es y será. Como Dios es eterno, como Jesús y el Espíritu Santo es un Dios eterno y su palabra es todo lo que tú y yo necesitamos para vivir en este mundo. ¿Preguntas? ¿Está claro? Muy bien, yo espero que con esta introducción que le acabo de hacer acerca de la cosmovisión, usted pueda tomar una decisión. Y es la decisión de creer que verdaderamente la Biblia es la palabra de Dios y que usted le va a creer a la palabra lo que está escrito y que esas palabras van a entrar en su corazón para que cuando usted las diga no sea simplemente una repetición de una palabra, sino la certeza de que usted está declarando lo que Dios ya dijo. La prédica del domingo, si no la vieron, les recomiendo. Todo eso es a propósito, esa enseñanza el Señor la puso con el propósito de que hoy la afirmáramos con esto. Amén. Te pregunta, ¿sabes tú qué son las dispensaciones? ¿Quién me sabe decir? ¿O nunca habían oído hablar de dispensaciones? ¿Has oído dispensacionalismo? Ok. ¿Perdón? ¿Tiene que ver con el tiempo? Sí, tiene que ver con el tiempo. Dispensation. Dispensational. Ok, entonces vamos a entrar un poquito en eso.
La palabra dispensación viene de la palabra original oikonomía, de donde se desprende también la palabra administración, la misma palabra economía, y está relacionada con el manejo de una casa. O sea, originalmente tiene que ver con el manejo de una casa. Quiere decir que cuando usted sabe manejar bien su casa, cuando la Biblia habla de mayordomía, ¿sí?, está hablando de una buena administración, es decir, de una oikonomía, sabiduría para manejar la casa. ¿Quién tiene su Biblia ahí? Vamos a hacer una lectura un poquito larga, pero es importante que la hagamos para que usted comprenda muchas cosas más. Efesios, capítulo 1, versos 3 al 10. Efesios, capítulo 1, versos 3 al 10. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Seguimos hasta el 10. Según nos escogió. ¿Nos escogió en quién? En Él. ¿Nos escogió en quién? En Cristo. Sí, el Señor nos escogió en Cristo. ¿Quién escogió a quién? ¿Tú escogiste a Jesús o Él te escogió a ti? Ok, Él te escogió y tú simplemente sentiste ese deseo de aceptar el llamado de Dios y dice que fuiste escogido, ok. Escogidos en Él. ¿Desde qué? Sigue leyendo, por favor. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de ¿quién? De Él mismo. ¿Somos adoptados como qué? Quiere decir que nacimos siendo creación, mas no somos hijos hasta cuando el Señor mismo nos escoge y nos llama. Y una vez que nos llama, nos adopta para que seamos sus hijos, digamos. Ajá. Según el perfecto de su voluntad, el puro, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo. ¿Nos hizo qué? Quiere decir que somos aceptados, no importando tu condición, no importando lo que hiciste ayer o lo que habías hecho en el pasado, somos en Cristo, somos aceptados total y completamente. Sigamos leyendo. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer ¿qué? Subrayo usted ahí misterio, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Por qué la gente no cree en Dios? Porque la voluntad de Dios es ¿qué? Es un misterio que solamente le es revelada ¿a quién? A sus hijos, a los verdaderos cristianos. Aquel que ha hecho la oración pero que todavía no cree, es todavía un misterio. Estos están locos. Yo voy allá, me gusta la música y me gusta compartir con la gente, pero están locos. Eso a veces dicen unas cosas que yo no entiendo. Ok, porque hay un misterio en la voluntad de Dios y solo se revela el misterio cuando yo estoy verdaderamente en Cristo. Sigamos. Según su beneplácito, el cual se había propuesto ¿en qué? En sí mismo. O sea, el Padre en sí mismo se propuso salvarnos y darnos redención a través de la sangre de Jesucristo, que es lo que decía más atrás. Mire, verá. Paremos ahí un segundo. ¿De reunir qué? En otras palabras, lo que está queriendo decir es que todo lo de antes y lo de ahora y lo de después, todo va a resumirse ¿en quién? En Cristo. O sea, la escritura completa, la historia bíblica, la historia de la creación y de la humanidad tiene un solo nombre, se llama Cristo, es Jesús. ¿Ok? ¿En el qué? En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Muy bien, aquí se utiliza clara y específicamente la palabra dispensación y habla específicamente de dispensación, quiere decir la administración de las cosas en el tiempo.
quiero ponerle un contexto natural para que me entienda y solamente voy a completar con un par de cositas más porque ya se nos va a terminar la hora. Pero no solo eso, sino porque no quiero dejarles muchas cosas en su cabeza. Quiero que usted tenga esa libertad de poder aprender y lo que le voy a enseñar es bien poderoso. Pero es lo mismo como usted administra su casa cuando sus hijos son pequeños, a cuando son adolescentes o a cuando son adultos, ¿es lo mismo? ¿Por qué? Porque son tiempos distintos, porque son momentos diferentes. ¿Será lo mismo haber administrado las cosas en la época en que yo era un niño a las cosas que administramos hoy cuando tenemos los niños de hoy en día? No, ¿por qué? Porque tampoco los tiempos en general son los mismos. Entonces, a eso, a la forma en que se administran las cosas dependiendo del tiempo, es a lo que se llama dispensación. La manera en que se administra las cosas, la casa espiritual, las cosas de Dios, todo lo de Dios, la manera en que se administra en el cumplimiento de ¿qué? De los tiempos. Todo tiene que ver con tiempos, y no estoy hablando de tiempos cronológicos, aunque nosotros lo veamos cronológicamente. Estoy hablando de los tiempos de Dios, que es otra clase de tiempo, el tiempo kairos o kairos. De eso no voy a hablar ahora, pero son tiempos distintos. El tiempo cronológico lo medimos en nuestros relojes. Podemos contar que la clase la empezamos a las 8 y que nos quedan 3 minutos para las 9. Van 57 minutos de clase, ¿ok? Pero no podemos contar el tiempo de Dios porque no lo conocemos, ¿ok? Dice aquí que el Padre reunió todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Quiero que subraye esa parte y se la lleve para usted. Ahora, ¿cómo están clasificadas las dispensaciones? Con esto termino. Después vamos a ver cada una de estas. Traía más clase, pero no nos da el tiempo. Primero, tenemos la dispensación de la inocencia, el periodo de la inocencia, o el tiempo de la inocencia, que es lo que se conoce como el pacto edénico, o sea, el pacto que se cumplió en el Edén. Luego está la dispensación de conciencia. Quiere decir que eso tiene un nombre que es el pacto adámico, quiere decir el pacto que Dios hizo con Adán. Luego está la dispensación del gobierno humano, que se cumple con el pacto noético, es decir, un pacto que Dios estableció con Noé. Luego está la dispensación de la promesa. La dispensación de la promesa nace con la promesa y el pacto que Dios hace ¿con quién? Con Abraham, por eso se llama el pacto abrahámico. Luego está la dispensación de la ley, que es conocida como el pacto mosaico, que es la famosa tablas de la ley y todas las leyes que recibió Moisés. Se le conoce también como el pacto entonces mosaico. Está la dispensación de la gracia, que ya es la llegada de Jesucristo, y en la llegada de Jesucristo tenemos el nuevo pacto. El nuevo pacto, el domingo tuvimos Santa Cena y estuvimos hablando del nuevo pacto. Y finalmente vamos a tener la dispensación del reino. Mire dónde estamos. Mire dónde estamos. O sea, estos tiempos están por llegar. Estamos hablando del tiempo del reino, que es el pacto eterno. A este tiempo eterno también lo llaman dispensación del reino o dispensación del fin de los tiempos, del reino de Dios. ¿Estamos? Sobre todo esto vamos a hablar. Y es muy importante comprender esto para comprender la palabra de Dios. Si yo logro tener esto claro, yo voy a poder vivir, comprender y hacer que las cosas de Dios a nosotros se nos manifiesten de una manera diferente. Amén. Muy bien, vamos a estar en pie, por favor. Es que no quiero entrar más allá. No sé cómo pasar allá. Muy bien.
para su información, la próxima semana no tenemos clase. Vamos a tener una serie de servicios la próxima semana. Estamos en el cumplimiento de lo que se conoce como la Semana Santa. El miércoles vamos a tener un servicio especial. Vamos a tener un servicio con Santa Cena, así que los esperamos a todos. El viernes vamos a tener una noche de clamor, un candle night, una noche especial. Vamos a tener también ese día una administración, o sea que va a ser una noche muy linda. Va a estar con nosotros el grupo de Four Winds Community Church. Así que gracias a Dios por la invitación que aceptaron. Y el domingo de este domingo que viene en una semana, vamos a estar haciendo el servicio especial de Easter, o sea, de resurrección. Así que estamos ya convocados, invitados. Ya saben, retomamos, les avisamos cuándo, porque tenemos un viaje también. Gloria a Dios. No, retomamos en 2 semanas, porque todavía no estamos viajando. Muy bien. Por favor, estudiense el material que hoy les di, que es muy denso. Estudien un poquito sobre los conceptos de exegesis, de hermenéutica. Estudien un poquito sobre lo que quieran leer sin profundizar mucho sobre las dispensaciones. Yo les voy a traer unas gráficas y otras cosas, pero por ahora estamos ahí. Amén. Muy bien. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a despedirnos. Padre, gracias te damos. Tú eres un Dios bueno, Señor, que nos has mostrado todo lo que es verdad. Hoy nos has traído muchas revelaciones a nuestra vida. Hoy nos has mostrado, Señor, el poder de tu palabra a través de estas enseñanzas. Padre, que cada cosa que se habló el día de hoy no se quede solamente en nuestra mente, sino que baje hasta lo profundo de nuestro ser y se haga verdad en nuestra vida. Bendigo tu vida, bendigo a todos aquellos que están en línea o que ven el video, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que el Señor los guarde y los lleve siempre con bien. En Cristo Jesús lo declaramos. Amén y amén. Usted puede decir amén. Eso, si va a dar un aplauso fuerte es para el Rey. Muchas gracias a aquellos que estuvieron en línea y los esperamos no este miércoles, sino este miércoles en 8.